Muchas gracias, maestro Javier de la Fuente Linares, Francisco Javier de la Fuente Linares, perdón por la hora. Ya. Y quería simplemente agradecerles la posibilidad de participar en este espacio, sobre todo sobre el prisma de la reflexión, bajo el prisma de la reflexión del principio de oralidad, en el cual nosotros, como ustedes saben, hemos trabajado en alguna medida porque lo incorporamos en el Código Civil y Comercial como un principio de la materia procesal. Me voy a permitir, si les parece, compartir una pequeña presentación que armé para mostrarles cómo está regulado en el derecho argentino y también algunos datos sobre su implementación que tal vez puedan ser de interés. Eh, Ahí está. Si ustedes me permiten, en el artículo 706 del Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial, hay una porción que está destinada a regular el proceso de familia, es decir, aquellos aspectos que son de naturaleza sustancial y que impactan, sin embargo, en el desarrollo procesal del derecho de familia, que son como si fueran las reglas de juego del proceso, ¿no es cierto? Y en el artículo 706 del Código Civil y Comercial argentino, fíjense que el proceso en materia de familia debe respetar una cantidad de principios, entre ellos tutela judicial efectiva, mediación, etcétera, etcétera, y oralidad. Entre ellos, ¿no es cierto? Y fíjense que en el inciso A de ese artículo se debe facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, especialmente la solución pacífica de conflictos, de la especialización, del principio de especialización de los tribunales y de la interdisciplina, y realmente hay una referencia al involucramiento de niñas y adolescentes en el proceso. Con ocasión de encuentro que tenemos hoy, lo cierto es que yo he querido traerles, y de hecho armamos con la revista que yo dirijo, que es la revista El Derecho a Familia, que es la revista universitaria de familia de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Bueno, con esta revista emitimos una encuesta a nivel nacional para recoger los datos de la implementación, especialmente para usted, maestro, especialmente para esta jornada, para ver cómo se implementa todo esto en la Argentina. Y hemos obtenido respuestas de distintas provincias, como ustedes pueden ver son varias, distintas provincias de la Argentina, ¿no es cierto? Y los que nos han respondido mayormente son jueces de familia, que es todo lo que ustedes ven en azul, jueces de familia y violencia, en algunas jurisdicciones hay jueces de familia y violencia, jueces de segunda instancia en familia, juezas de niñez, adolescencia y familia, según la jurisdicción pueden ser distintos, o juezas de primera instancia en violencia y otras cuestiones. Lo que nos dicen básicamente acerca de cómo se implementa el principio de oralidad en cada una de las provincias, bueno, básicamente nos dicen que casi todos los procesos de familia están involucrados en la oralidad. A veces sucede que en los casos de violencia no hay participación, no hay audiencias para preservar las partes, sobre todo por la disparidad de posiciones entre las partes en la violencia. Pero en la provincia del Chaco, por ejemplo, fíjense que tienen audiencia preliminar, es decir, hay una audiencia inicial de la causa en la que se plantea la prueba y se plantea más o menos el diseño del proceso. Hay una audiencia de vista de causa en la cual se evalúa la prueba producida y se escuchan los testigos, y luego hay una lectura de la sentencia, que es como si fuera una suerte de devolución del proceso que se produce en forma oral, a la que acuden las partes, y lo que me dicen las juezas que me han contestado el Chaco es que esto sucede todo el tiempo, es decir, que las partes están tienen muchísima voluntad de estar presentes en el momento solemne en el que el juez hace lectura de la sentencia del caso concreto. En Santa Fe se trabaja fundamentalmente con audiencias preliminares. En Catamarca no está regulado el principio de oralidad. Nosotros tenemos que pensar que en Argentina, a diferencia de México, los códigos de fondo, hay un solo código de fondo, es decir, un solo código civil, pero hay una multiplicidad de códigos procesales, es decir, cada estado de la Argentina, cada provincia de la Argentina tiene un derecho procesal propio, con lo cual hay divergencias respecto a la regulación de los juzgados que integran cada una de las provincias, como así también de la regulación del código procesal, ¿no es cierto?, de cada provincia. Bueno, en Catamarca, que es una provincia norteña, no está regulado el principio de oralidad y no se prevé la oralidad de ningún proceso civil. Eso no quiere decir que no se aplique
aplica a pesar de que no esté prevista. En Mendoza hay audiencias iniciales, audiencias finales, como de vista de causa para evaluar la prueba, y el proceso está, digamos, intercalado por audiencias de conciliación. En Salta hay una audiencia preliminar y hay audiencias de conciliación de las partes, en donde se buscan acuerdos, ¿no es cierto? En Córdoba al menos hay una audiencia por cada proceso. En Misiones nos dicen que tienen una audiencia de prueba en la que se produce la prueba y luego se pueden fijar audiencias cuando el juez lo considere. En Entre Ríos la sentencia, además de que el proceso está estructurado de manera prácticamente oral, la sentencia es oral, no es escrita, con lo cual no hay lectura de sentencia, sino que el juez dicta en forma oral la sentencia. En Río Negro se prioriza la oralidad, hay una audiencia preliminar, una audiencia de vista de causa en la que se evalúa la prueba. Por supuesto, en todos estos lugares, aunque no diga, hay escucha de niños, niñas y adolescentes en virtud del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y lo regulado en el Código Civil y Comercial argentino, y también escucha de personas con discapacidad. En Buenos Aires hay audiencia preliminar, que es la inicial, en la que se fija la prueba se fija la naturaleza, el tenor del conflicto y las pretensiones de las partes, la prueba que se va a producir, la vista de causa, que es de producción de prueba oral, y el acompañamiento de la prueba que se haya producido. Además hay una etapa previa, que es judicial, que es previa a la instancia judicial, pero es una instancia judicial en la cual se busca la solución de conflicto, y en violencia hay obligación de fijar audiencias dentro de las 48 horas. Si esto permite cumplir con el principio de inmediación, bueno, nos han contestado que en casi todas las audiencias, en casi todas las provincias la audiencia es tomada por el juez obligatoriamente, lo cual significa que el juez se familiariza con las partes. En Formosa tenemos audiencias con el equipo técnico, esto significa que generalmente hay gente calificada interdisciplinaria que está acompañando la audiencia. Esto sucede eventualmente en Buenos Aires y a veces con las asistentes sociales, las trabajadoras sociales en la ciudad de Buenos Aires, y en Salta y en otras jurisdicciones se menciona la presencia de la asesora de menores, la peculiaridad de la escucha de niños y de las personas con restricciones a la capacidad. ¿Cómo se deja constancia del encuentro oral? Bueno, en algunas provincias que vemos ahí hay videograbación y acta escrita. Hay solamente acta escrita en algunas otras provincias, hay solo videograbación en otras más, y una jueza señaló que si se hacen por Zoom, entonces se graban, es decir, si se hacen virtualmente se graban, y si no es escrita. Siempre se señala la situación particular de la audiencia de niños. Cuando les preguntamos acerca de la capacitación recibida para la implementación de la oralidad, que parece clave, la mayoría nos respondió que no. Si sumamos a la mayoría que está vigente desde hace mucho y no recibieron capacitación, todavía el no sería más grande. Y muy pocas capacitaciones es otra de las respuestas que recibimos, que también vendría un poquitito a abultar la respuesta negativa, mientras que muy pocas personas, 8 respuestas apenas nos dijeron que sí. Eh, ¿Cómo se vincula la oralidad con la justicia de cercanía, con la justicia de acompañamiento? Bueno, los jueces, en algunas provincias los jueces van a tomar la audiencia a domicilio de las partes. Otras veces, esto sobre todo para las partes que no se pueden trasladar por alguna razón o que están en algún lugar remoto, la audiencia también se ha interpretado como un modo para acotar los plazos y facilitar el acceso a justicia. También en algunas jurisdicciones se permite el acompañamiento con personas de confianza de la parte, por ejemplo, casos de violencia, o también en los casos de niños o en casos de personas con restricciones a la capacidad. A veces también hay cámara Gesell, que es un sistema en el cual hay un vidrio que no permite ver desde el otro lado, y que entonces al niño le permite una cierta privacidad si se quiere expresar acerca de las circunstancias. Hay protocolos para la toma de la audiencia y hay equipos interdisciplinarios que a veces participan en la audiencia, o defensores oficiales o peritos, por ejemplo, para personas sordas, nos han narrado. Otras veces la oralidad se complementa con comunicaciones desburocratizadas por celular, ¿no? Que también ayudan a implementar la oralidad, y también se han señalado las ventajas del Zoom. Otras estadísticas nos refirieron, nosotros les preguntamos sobre qué valoración hacen y qué ventajas tiene la oralidad en cada una de las jurisdicciones, y las respuestas que recibimos básicamente se resumen en 3. Primero, permite desarrollar la empatía con las partes, permite conocer a las partes,
y permite una mayor celeridad y así también produce desburocratización. También les preguntamos a los jueces acerca de los desafíos pendientes y lo que nos dijeron es que debido a la cantidad de causas y la falta de personal, no siempre hay celeridad a raíz de la oralidad, sino que a veces conspira la oralidad contra la duración del proceso, porque el juez tiene que fijar la audiencia con demasiada dilación, y entonces hay una desconexión entre el encuentro oral y el conflicto así como estaba inicialmente planteado. No es como si uno pide turno para uno tiene una gripe, pide turno para el médico y le dan turno para el mes que viene, ¿no es cierto? El turno ya no va a servir para nada o digamos el conflicto va a estar muy desvirtuado respecto de la matriz. Entonces, uno de los desafíos pendientes es tener suficiente personal y un número restringido de causas que permita una tutela efectiva, ¿no? Acceso a justicia efectivo y temporáneo, ¿no? Después se ha señalado la diferencia de un proceso oral en relación a un proceso estructurado por audiencias. Es decir, un proceso oral es un proceso que en realidad se conduce básicamente de manera oral, es decir, cuando la plantilla del proceso es oral y no escrito. Mientras que el proceso estructurado por audiencias es un proceso que admite varias audiencias, entre ellas las conciliatorias, pero que en realidad no es una transmutación total del proceso a la oralidad, sino que simplemente es una implementación, digamos, de la oralidad, del principio de oralidad dentro de un proceso que básicamente es escrito. Después, otras cosas que se han dicho que son necesarios mejores recursos para la implementación, y dentro de estos mayores recursos se ha hablado de la necesidad de mejorar los aspectos edilicios. Esto también lo dice la recomendación general del Comité de los Derechos del Niño respecto de la participación de los niños en el proceso, en el cual se dice que el ambiente tiene que ser acogedor, descontracturado y recepticio para las partes, y que un ambiente que tenga demasiado tufillo de oficina y, digamos, más bien dificulta la plasmación de la oralidad, ¿no? Se ha señalado también como desventaja la falta de compromiso institucional en materia de estos recursos, que a veces también ha dificultado la implementación, y la falta de capacitación. Uno de los jueces, en realidad dos jueces, nos han señalado los problemas derivados, que es un fenómeno global, los problemas derivados de la hiperjudicialización de los problemas familiares, ellos dicen que hay una necesidad de la integración de la inter y transdisciplina en la regulación, en el acompañamiento de la oralidad, porque eso hace que las soluciones no sean de rebote, es decir, que sean sustentables en el tiempo y que haya una justicia de acompañamiento para que además la solución sea efectiva. Bueno, muy bien. Interesantes todos estos aportes de las encuestas que quería traerles acerca de la implementación en la Argentina. Tendría que decir mucho más, me voy a acotar un poquito para no hacer demasiado larga la exposición. Respecto del principio de oralidad y los derechos humanos, nosotros justamente acabamos de publicar un tomo en comentario al Código Civil y Comercial bajo mi dirección, donde yo soy autora justamente de la parte del principio de oralidad, por eso me pareció tan interesante la invitación. Y uno de los temas de fondo es cómo inhiere el principio de oralidad en los derechos humanos, ¿no? Y básicamente yo creo que inhiere como se dijo en el inicio, como dijo en el inicio el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, ¿no es cierto?, que inhiere en la tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, la oralidad lo que permite, así como dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 18 de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que es una manera de asegurar que los derechos sean efectivos y se puedan hacer valer. En términos de acceso a justicia, las 100 reglas de Brasilia, en el número 35, establecen que se promoverá la oralidad para mejorar la condición de celebración de las actuaciones judiciales. Y en realidad la oralidad lo que permite es un ciclo virtuoso de accesibilidad, porque sobre todo para las personas pobres, para las personas vulnerables, para las personas que tienen restricciones a la capacidad, la duración del proceso de las personas adultas mayores, la duración del proceso conspira contra el acceso efectivo a justicia. Entonces, si el proceso de oralidad ayuda a reducir la duración del proceso, eso significa que hay acceso a justicia efectiva, ¿no es cierto? Y así se elimina indirectamente discriminaciones sistémicas y estructurales en el acceso a justicia a personas que tienen vulnerabilidades que le impiden el acceso directo, ¿no? Como decíamos, personas que son extremadamente pobres, mujeres que tienen niños a cargo,
adultos mayores, personas con restricciones a la capacidad, con la oralidad no tienen que recurrir muchas veces a un abogado, pueden muchas veces intervenir directamente, tienen más dominio y en ese sentido hay también un impacto en la dignidad humana, más dominio del proceso, saben quién es la persona que en última instancia va a tomar la decisión porque le ven el rostro y entonces hay una imputación de la sentencia a una persona humana y no a una computadora o un ente abstracto. Y en ese sentido también mejora el acceso a justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Respecto de la vulnerabilidad, un poquito ya lo habíamos dicho, tiene que ver con el efecto útil, es decir, en realidad en la oralidad uno tiene una respuesta inmediata al reclamo por parte de quien va a resolver. Y en ese sentido hay un efecto útil en la resolución del conflicto porque la parte de alguna manera ve resuelto, ve resuelta su interpelación de manera inmediata. Se relaciona también muchísimo con el principio de especialidad, ¿no? Porque la oralidad en realidad tiene que darse de manera específica de acuerdo al tipo de proceso del que se trate. Bueno, y también obviamente con el tema de la importancia que tiene la oralidad en la tutela, en la conciliación y en la resolución pacífica de los conflictos, ¿no es cierto? Por otra parte, también impacta de manera favorable en la concentración y en la economía procesal en los casos de familia, porque la oralidad permite, quitando el formalismo, resolver varios conflictos a lo mejor en una sola audiencia, aún más allá de la pretensión de la parte. Un ejemplo que les traje, estoy yendo muy rápido, pero la intención de rápido es dejar espacio para los demás expositores. Un ejemplo de la regulación es el Código Procesal de Familia del Chaco, que es un código muy reciente, que se hizo hace unos pocos meses, perdón, 2 años que lo terminaron de redactar, pero se empezó a implementar hace unos meses. Y fíjense que habla de un proceso por audiencias. Los procesos de familia se desarrollan mediante audiencias con la presencia del juez bajo pena de nulidad, excepto disposición en contrario. Y esto está muy relacionado con el lenguaje claro, es decir, y el hábitat adecuado, ¿no es cierto? Y así hay accesibilidad efectiva también para que participen en el proceso las personas con capacidad restringida, incapaces, niñas, niños y adolescentes. Bueno, ¿qué sacar en limpio? Otras recomendaciones que nosotros habíamos recibido cuando hicimos la encuesta es que haya trazabilidad y eficiencia. Esto significa que periódicamente, para una saludable implementación del principio de oralidad, debería haber una encuesta de impacto en la resolución de los procesos del principio de con el principio de oralidad, encuestas periódicas con relevamiento de opiniones de los actores principales, básicamente los jueces, y luego también cuál es el impacto de la oralidad en la duración del proceso. Para concluir, si nosotros queremos graficar cómo es la comunicación a la que se refirió cuando en su presentación inicial el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, él decía, se trata de la comunicación, ¿no? Sí, efectivamente la comunicación es la que está boicoteada en un proceso de familia, es decir, lo que sucede en un proceso de familia es que dos partes que teóricamente deberían poder mantener un diálogo entre sí, por diversos conflictos son incapaces de resolver sus problemas y por eso necesitan acudir a la intermediación de un tercero, ¿no? Que es el abogado y eventualmente el juez, por lo cual renuncian a la privacidad del conflicto, de alguna manera le dan un cierto grado de publicidad y de esa manera empiezan a buscar una manera mediada, es decir, que de alguna manera suprime el grado de litigiosidad a través de la palabra educada o cuidada del intermediario que es el abogado. En un proceso escrito, gráficamente, este es el problema. Es decir, son un montón de comunicaciones que en sí mismas no tienen contacto, sino que se entrecruzan y que en realidad tienen alguna relación entre sí porque son contestaciones y respuestas, pero no son fluidas, son trabadas, ¿no? Mientras que en la oralidad lo que tenemos es un poco lo siguiente, es decir, aunque hay que educar la oralidad porque implica también educar las competencias comunicacionales de las partes en la oralidad y seguramente será necesario apropiar varias de las herramientas que a lo largo del tiempo nos ha dado la mediación.
La abogacía se plantea como una mediación de paz para reapropiarse y de alguna manera volver a casa, es decir, volver a la intimidad del conflicto familiar a través de la reconducción de la comunicación que produce la oralidad. Y eso me parece que hace que la oralidad tenga un valor extraordinario. Bueno, muy bien, esa es mi presentación, que como ustedes ven es enormemente acotada porque tiene muchísimos temas, muchos más temas de los que uno puede exponer en tan breve tiempo, pero les da más o menos un paneo, me parece, de cuál es la matriz de abordaje en materia de derechos humanos que le damos a la oralidad acá en nuestro país, cómo se implementa, qué valoración tienen los jueces después de 5 años de vigencia del Código Civil y Comercial, y también algunas pistas para pensar qué podemos hacer para el futuro. Espero que sea de utilidad.